Bueno, el cuadernillo que les acabamos de repartir, si se fijan un poco, habla de unas actividades que se hicieron en febrero. Pero bueno, todo eso entra dentro de un proyecto que ha preparado la Fundación con motivo del Año Internacional de la Luz y que se titula, como acaba de decir Silvia, Luz, Visión, Colores y Arcoíris a través de la historia. Otra de las actividades es la que vamos a hacer hoy aquí, y en ese sentido, pues darle las gracias a la Universidad de La Laguna y en concreto al Servicio de Bibliotecas por habernos invitado. El tema sobre el que vamos a hablar hoy es el arco iris. Hay que pasar página. Y la pregunta que nos hemos hecho es, ¿cómo explicar el arco iris? Para explicar el arco iris, para tener conocimiento del arco iris, eso podemos hacerlo desde distintos campos. Por ejemplo, podríamos irnos a la pintura. Y dentro de la pintura podríamos estudiar cómo los pintores han tratado el color. Y estamos hablando del arco iris, ¿no? Porque el arco iris son colores. O podríamos irnos a la literatura y estudiar los poemas que se han escrito, los miles de poemas que se han escrito sobre el arco iris. Pero también podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué pensaban las primeras civilizaciones sobre el arco iris? ¿Qué explicación daban? Pues ahí tienen, en la mitología hindú, el arco iris era un arco para disparar flechas de luz. Y según cuenta esa mitología, Inda, que era el dios de los truenos y la guerra, usaba el arco iris para disparar flechas de luz para matar a Asura, que era el demonio serpiente. Una explicación del arco iris. Otra explicación del arco iris, la que daban en los países nórdicos, era que el arco iris era un puente que unía la tierra de los hombres, que era Midgard, con la tierra de los dioses, que es el Asgard. Ese puente se utiliza también como vínculo entre el mundo terrenal y el mundo divino, aparece también en otras mitologías. Y la otra que les trajimos, si esto funciona. ¿Pasa? Vale. Es la mitología china. Según nos cuentan los chinos, el cielo se había desgarrado por la pelea de dos dioses. Y es una mujer llamada Nuwa la que sella ese agujero que se había formado utilizando piedras de colores. Y esas piedras son las que formaban el arco iris. Bueno, ¿y qué explicación se da en la Biblia sobre el arco iris, en la cultura cristiana? Bueno, eso lo tienen en el cuadernillo, tienen el texto de la Biblia donde se habla de eso, pero lo que viene a decir es que el arco iris fue un pacto que hizo Dios con los hombres después del diluvio universal, con los hombres y con todos los seres vivientes. Era el recordatorio de que nunca más iba a producir un diluvio universal. Y por ahora lo ha cumplido, ¿no? Yo creo. Entonces, aquí lo que tienen es una de las primeras explicaciones racionales ya de lo que es el arco iris. Esa explicación se dio hace más de 2300 años. La dio Aristóteles y dice, en espejos pequeños como las gotas de agua, la reflexión no produce formas sino colores. Lo que viene a decir Aristóteles es que en el cielo están las nubes y las nubes son las gotas que hay en las nubes, son como pequeños espejos planos. El sol se refleja en esos espejos y dice Aristóteles que como son tan pequeños, en vez de reflejar la forma del sol, ¿no? Pues si nosotros nos miramos en un espejo, nos vemos nosotros. Pues Aristóteles decía, bueno, pero esos espejitos son tan chiquititos que en vez de reflejar
la forma del Sol, lo que se refleja son colores. Es una explicación, ¿no? Aunque no, a nosotros no creo que nos convenza mucho. Entonces, lo que queríamos preguntarle a ustedes es, con lo que ustedes saben, ¿qué explicación, o sea, cómo explicarían ustedes el arco iris? Venga. ¿Rayos de sol? ¿Qué? Bueno, ya ahí estás hablando de que el rayo del sol pasa por la gota de agua y se descompone en colores. Bueno, ya estamos hablando, ya eso es un pasito más de lo que decía Aristóteles, ¿no? Entonces, lo que queremos un poco explicar a lo largo de esta hora es cómo desde esta explicación, cómo se ha ido pasando desde esta explicación, desde estas primeras explicaciones, a la explicación que ha dicho el compañero o a la explicación actual. Cómo se ha ido conformando, cómo se ha ido dando, cómo se ha ido llegando a explicar eso. Bueno, esas son las gotitas de agua que nos decía Aristóteles que están en la nube y que hacen de espejo. Bueno, pero si queremos estudiar un fenómeno natural como el arco iris o como cualquier fenómeno natural, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Antonio? Pues aquí entran en marcha la ciencia. A ver, una preguntita rápida. ¿Cuántos de aquí tienen pensado hacer una carrera científica? Ay, no me lo creo. Qué emoción. Física, por ejemplo. Matemática. Biología. Muy bien, química. De todo un poco, ¿no? Ingeniería, no ciencia, pero bueno, los contamos como científicos para ahora. Todas las carreras que ustedes quieren estudiar tienen una especie de código de funcionamiento que se llama el método científico. Cualquier campo de la ciencia se basa en eso, una serie de protocolos que hay que seguir para que cualquier teoría que tengamos tenga el sello, el marchamo de que es científicamente plausible o correcta. Algunos de ustedes pensaron, bueno, yo esto de la ciencia paso porque es complicado, eso es todo matemáticas, no sé qué, no sé cuánto. El verdadero científico no es aquel que tiene una especie de enciclopedia mental en la cabeza de conocimientos, todo conocimiento. La ciencia se basa sobre todo en eso. Un buen científico es sobre todo un buen observador de la naturaleza. ¿De acuerdo? Y es también capaz de, con esas observaciones que hace, analizarlo. Y después de ese análisis es capaz de interpretarlo. Esos son los pasos principales de lo que es el método científico. Nos ha llevado más de 2000 años tener ese protocolo para todas las áreas de la ciencia. Empezó con la astronomía, que fue la primera ciencia que hubo, y después ya fue derivando en las otras ciencias hasta llegar al cupo que tenemos en la actualidad. Si estamos hablando de, como dijiste tú antes, si hablamos de arcoíris, hablamos de luz. ¿De acuerdo? Entonces, el intentar es buscar la explicación de cómo funciona el arcoíris. Al final lo que vamos a hacer es un poco explicar cómo funciona esto de la luz. Otra cosa importante en la ciencia, seguro que en sus libros de texto pone, pues Newton de repente descubre la gravedad y después en su libro de óptica descubre las leyes de la óptica. Era como, mi madre, este tío de repente, de la nada, salen todas estas teorías. La ciencia no funciona así. Newton fue un genio, pero recogió todos los conocimientos y datos del campo suyo de estudio y le dio una pincelada más, ese toque de genialidad. En el caso de Newton, unas cosas, en el caso de otros científicos, como veremos ahora, otras cosas. Pero la ciencia progresa paulatinamente. Fíjense la cantidad de científicos que ha habido asociados al mundo de la luz desde la antigüedad, desde los griegos, hasta 1850. Empezamos ahí a buscar y salía toda esta... ¿De acuerdo? Y paramos ahí. Hasta 1850, toda esta gente puso una piecita más en ese puzzle para intentar entender lo que es la luz. En ciencia nunca hay una persona que sea capaz de inventarlo todo de repente. Siempre hay un progreso paulatino. ¿De acuerdo? En todos los ámbitos de la ciencia. Pero vamos a hablar de toda esta gente.
Sí, sí, hoy estaremos aquí hasta las 9 de la noche. Espero que se entre un yogur, un bocadillo, porque... Está claro que eso es imposible. Entonces, de lo que vamos a hablar es más de las ideas, del conocimiento, que de los personajes, ¿vale? A lo largo de la historia, lo que hemos hecho es observarlo y con el tiempo darles una explicación científica, que es un poco lo que vamos a ir haciendo ahora. Vamos a ir jugando con unos experimentos sencillos, con todos esos fenómenos que la naturaleza nos ofrece, por ejemplo, haciendo un paseíto por el Parque Nacional del Teide. ¿De acuerdo? Pues vamos a... Bueno, pues vamos a empezar de todos esos fenómenos que aparecen ahí, vamos a empezar por los que observamos más comúnmente, los que son más fáciles de ver y que históricamente son los primeros que se estudiaron. Entonces, empezamos con la reflexión. Podemos ver, el hombre primitivo veía reflexión, porque el hombre siempre ha necesitado el agua para vivir. Y donde hay agua estancada, donde hay un agua tranquila, ahí hay reflejo, ¿vale? Entonces, ellos observaban. Una cosa es observar y otra es explicar, ¿vale? El cuadro, la pintura que tienen ahí representa la leyenda de la defensa de Siracusa. No sé si la conocen. Yo se las cuento un poquito. Bueno, pues cuentan que en el siglo III a.C., Arquímedes, que era un sabio, ante el ataque de los romanos a Siracusa, que está en la isla de Sicilia, ideó una forma de defender a la ciudad, que fue construir unos enormes espejos que colocaron mirando hacia el mar, hacia donde venían los romanos, y cuando se acercaban las naves de los romanos, las orientaron adecuadamente y lograron quemar las naves, y de esa forma, pues, los romanos no pudieron entrar en la ciudad. ¿Tú nos explicas eso más, Antonio? Bueno, seguro que a Arquímedes le suena de alguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, muy bien. ¿Y la otra? ¿Una bañera? ¿No suena de nada? ¿Eureka? Vale. Arquímedes fue uno de los grandes genios de la antigüedad. Lo que contaba Ana como leyenda no es del todo leyenda. Aquí en el cuadro se ve cómo la luz del sol llega a esos espejos, rebota hacia donde están los barcos romanos. Esos espejos lo que hacían eran enfocar la luz que venía del sol hacia un punto que estaba sobre el barco romano. Aquellos que nos dedicamos a estudiar el sol en astronomía, sabemos que si tú concentras luz solar, la temperatura que eres capaz de conseguir en el foco puede subir tranquilamente los 1000, 2000, 3000 grados centígrados. O sea que si Arquímedes tuvo la idea, no sé si fue capaz tecnológicamente de llevarla a cabo, pero sí que es posible quemar lo que quiera enfocando con grandes espejos la luz solar. Sí que es curioso aquí, Ana, si te das cuenta, que pintan los rayos rectos. Los pintan rectos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Piensan que la luz, que están bien pintadas, bien dibujados? ¿Ustedes no. ¿Qué idea tienen de la luz? Cuando encendemos una linterna, ¿cómo vemos la luz? Es recta, se curva. Yo sería capaz de iluminar fuera de aquí o sea, lanzo con la linterna y la luz podría ser capaz de dar un giro, una curva. Llegar a la puerta de entrada, por ejemplo. Digan lo que piensan. Con espejos, pero sin espejos, vale. Más o menos asumimos, y yo creo que si preguntamos en la calle, a ver. Pero hace esto. Va recto. El promedio es que vaya en línea recta, ¿no? Por eso los llamamos rayos de luz. Sin embargo, yo creo que he visto algún experimento donde la luz no va en línea recta, sino que se curva, ¿no? Es más, para el futuro, cuando se le hace esa pregunta, ya saben que la respuesta va a ser la contraria. Vale, entonces vamos a hacer un experimento para que vean que es posible doblar, entre comillas, la luz utilizando materiales bastante simples. Necesitaríamos un par de voluntarios, que van a hacer falta bastantes voluntarios durante la sesión. ¿Voluntarios o voluntarios que elegimos nosotros? A ver, que vengan para acá dos personas. A ver, uno, y tú estabas ahí que querías levantarte. ¿No? Ah, bueno. Uno, ven para acá.
Si ven, el rayo de luz entra en la manguera y empieza a rebotar en las paredes internas de la manguera y sigue su camino hasta el final del tubo. Ese es el principio físico de la fibra óptica. La fibra óptica es exactamente lo mismo. Se utiliza un láser que atraviesa el cable de fibra y nos permite transmitir información a través para ordenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que acabamos de ver ahí de que la luz se curva es una idea que también tenían los griegos. Había un tal, a ver, ¿cómo se llamaba? Cleomedes, que en el siglo IV, o sea, en el año 300 y pico, decía, ¿acaso es posible que el haz de luz se curve? Y eso lo decía a propósito de un experimento que ya conocían hace más de 600 años desde cuando vivía él, y que es el que le vamos a hacer ahora, ¿no? No hará falta voluntarios. Muchas veces, muchos experimentos en física y en ciencia utilizan monedas. En la antigüedad era la única forma de que cobrasen los físicos. Vale, entonces vamos a hacerles es un experimento muy sencillo que seguro que han hecho alguna vez en el instituto, y si no, pues es bastante simple y muestra de una manera bastante espectacular el fenómeno que vamos a ver ahora. Moneda de 2 euros. De 2, no de 1, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿La ven aquí? A ver. Poquito. Ahí. ¿Ven la moneda, no? De acuerdo. Y ahora empiezo ahí a echarle agüita, como está la mitad del vaso. Ya. No me digan que ven la moneda. ¿Dónde? A ver, no, es que esa mancha gris es la moneda. Está todo preparado. Así que la próxima vez que vayan a un bar y no quieran pagar, ¿de acuerdo? Es el truco que usaban ya los griegos hace 2200 años para explicar el siguiente fenómeno físico que estamos hablando ahora. ¿Qué es la refracción? Bueno, esto es lo que hicimos con la moneda, ¿vale? Y la verdad que se los quisimos poner porque ese experimento está escrito en el siglo IV antes de Cristo. Ahí hay un texto en el que está escrito, o sea que lo conocían, como dice Antonio, desde esa época. Pues ahora seguimos jugando, porque muchas veces la ciencia es un juego. Miren esto. No nos permitieron traer la piscina, así que sí. Foto, ¿vale? Y ahora vamos a hacer algo parecido, ya que tenemos aquí a esta chica haciendo el truco en la piscina, vamos a hacer uno nosotros también con una especie de piscina. Con la piscina en miniatura. Aquí tenemos un acuario donde hay una cantidad de agua que sube unos 10 centímetros más o menos, y vamos a jugar a hacer reflexiones y refracciones. A ver qué tal funciona el asunto. Bueno, Dani ahora se va a poner un bañador. Fíjense ahora que con un material tan sencillo se puede explicar de una manera bastante espectacular los fenómenos de refracción y reflexión que vamos a ver. ¿Lo tienes ahí? Ahí vemos cómo el haz de luz, lo ven, ¿no? Lo que es en el agua, pero también hay una parte en el aire. ¿Lo pueden ver? ¿Ven la refracción? Reflexión. Incluso podemos hacer que el rayo de luz quede atrapado dentro del agua. Dani, bájalo un poquito para que el agua solo se vea la luz. Un poquito más. Ahí. Ese es el concepto físico que hay detrás de la fibra óptica. ¿De acuerdo? Lo que hicimos antes con la manguera de plástico, aquí lo ven.
Cuando cambiamos de medio físico, de velocidad de la luz en el medio, se refracta. Para que vean que no les mentimos, en los libros también está el experimento de la cuchara. La reflexión y la refracción, como ven, son las propiedades que observamos más directamente en la naturaleza. Pero la explicación de por qué ocurre la reflexión y por qué ocurre la refracción, con respecto a la reflexión, solo se necesita geometría para explicarla. Y la verdad es que la geometría en la época griega la tenían así, vamos, la sabían mejor que nosotros. Y ellos la explicaron, lo de que el rayo, que el ángulo con el que llega el radio incidente y el ángulo del rayo reflejado son iguales, aparece pues en la época en la que estamos hablando. Sin embargo, con la refracción no ocurrió lo mismo, porque para explicar la refracción no solo hacía falta saber geometría, sino que hacía falta saber cómo se comportaba la luz en distintos medios, como en el caso que tenemos ahí, o el que hicimos antes, entre cómo se comporta la luz en el aire y en el agua. Y la ley de la refracción que conocemos a nosotros ahora se vino a enunciar en el año 1600. O sea, 2000 años, estamos hablando de un salto de 2000 años de la época que estamos hablando. Pues vamos a hablar ahora de otra propiedad de la luz. La luz tiene color. Los objetos tienen color porque la luz hace algo a los objetos para que tenga color. Esto es una foto bastante bonita, ¿no? De un campo de gladiolos de tulipanes. De tulipanes en Holanda. En Holanda. Un ejemplo así bastante espectacular de lo que es pues, la luz en la naturaleza. Pero esto de los colores no es tan simple. Explicar por qué los objetos tienen color, emiten color, reflejan color, filtran colores, o por qué es el color. Eso tardamos casi hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX, para entender cuál es el proceso de la generación de los colores. ¿De acuerdo? No es nada obvio. Es bastante obvio en la naturaleza que existen los colores, pero explicar el porqué del color es complicado. Fíjense lo que decían en la época clásica. Yo es que parece que no me salgo de los griegos, pero es que los griegos son demasiados. Platón, solo tienen en el cuadernillo, decía que los colores eran una emanación de las figuras proporcionada a la vista. Una emanación de las figuras, algo que salía de la figura y que llegaba a la vista, que sería algo relacionado con los ojos. Aristóteles decía algo que ni se los voy a leer, ya se lo leen ustedes en casa si quieren. Y bueno, después aquí en el cuadernillo hay un salto hasta Newton, pero Newton es de 1600, nació en 1642. Yo quisiera hablar, aunque sea, de alguien que está en la Edad Media, para que no se diga que la Edad Media es la Edad Oscura. En la Edad Media hubo gente que aportó bastantes cosas importantes al conocimiento. Y el que les quería nombrar era un monje alemán que se llamaba Teodorico de Friburgo. Este monje en el año 1304 hizo unos experimentos con esferas de vidrio llenas de agua a las que le hacía pasar la luz y él intuyó que lo que ocurría en el arco iris, o sea, la formación del arco iris, la explicación del arco iris, que según había dicho Aristóteles, y era lo que se siguió pensando hasta ese momento, era que para que se formara el arco iris tenía que haber millones de gotas de agua que reflejasen la luz. Bueno, pues Teodorico, este monje, ya vio, pensó, dice, no hace falta que haya millones de gotas de agua para que se forme el arco iris. Solo hace falta una gota de agua. Lo que ocurre en el arco iris que vemos, la explicación de eso la podemos dar con una sola gota de agua. ¿Vale? Y bueno, y después ya nos pasamos a partir de ahí
se empezaron a hacer un montón de experimentos con esferas, con prismas, y se empezó a ver que eso de que si yo apunto hacia diferentes materiales unas de luz blanca, cuando sale de ahí, lo que vemos son los colores. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Un experimento en el que a partir de luz blanca vamos a ver colores. Eso fue también uno de los grandes problemas en la física, fue explicar ese efecto. Hay muchos materiales, seguro que han visto o han experimentado en el laboratorio, que cuando la luz pasa por un prisma, los distintos colores salen refractados en distintas posiciones y vemos un espectro de colores. Eso no ocurre únicamente con los prismas. Hay muchísimos objetos, sustancias químicas que son capaces de producir el mismo efecto. Entonces vamos a hacer ahora pequeños newtons, y vamos a hacer el mismo experimento que hizo Newton hace ya 350 años. Vamos a hacerlo con dos fuentes de luz, ¿de acuerdo? Para que vean que dos fuentes de luz son capaces de producir el espectro. Una fuente de luz es una vela esta aromática, ¿de acuerdo? Y la otra fuente de luz es simplemente, no hace falta fósforo para esto. Los ven... Ahora. Sí. Ven que tenemos las dos fuentes de luz, ¿no? Tenemos a su derecha la vela y a la izquierda la linterna LED. Yo tengo en la mano ahora una cartulina que tiene un plástico, que es este plástico en particular es capaz de separar la luz blanca en colores. Entonces es un poco repetir el experimento que hizo Newton para que vean, a ver, aquí, a ver si veo yo el... ¿Ven los dos? Lo que están viendo ahí, este plastiquito es capaz de separar la luz blanca de la linterna y la luz amarilla tenue de la vela en sus colores. ¿De acuerdo? Y estamos viendo el espectro de ambos cuerpos. ¿Se dan cuenta? La lámpara, la linterna LED, ven que en la parte violeta del espectro es mucho más intensa que la parte violeta de la vela. ¿Qué nos indica esto? Que estudiando los espectros de luz de los cuerpos, podemos saber cosas de los cuerpos que los emiten. Y esta es la herramienta fundamental que se utiliza en astronomía. En astronomía sacamos espectros, hombre, con materiales un poquito más sofisticados que no un trozo plástico, y sacamos espectros de las estrellas, por ejemplo, o de los planetas. Y de esos espectros somos capaces de saber cosas como de qué está hecha la estrella, a qué temperatura está, si tiene campos magnéticos, su velocidad, etcétera, etcétera. Simplemente viendo la distribución de colores de su espectro. ¿De acuerdo? Si hay más rojo que malva, si hay más amarillo que verde, etcétera, etcétera. Y es la única fuente de información que tenemos para estudiar estrellas. No podemos mandar un robot que vaya a otra estrella. Entonces, la única fuente de información, tanto en astronomía como en teledetección, es la utilización de los espectros. Entonces, un experimento parecido a este, pero sin el ordenador, es lo que hizo Newton hace unos 350 años. Y yo quisiera sacar un espectro de ustedes, porque ustedes también son fuentes de luz. Si yo apago todas las luces, yo podría sacar también un espectro de ustedes, pero el problema es que ustedes emiten luz, pero en infrarrojo, que no somos capaces de verlo, por ahora. Un poco más tarde ya lo veremos. Pues Newton... Esto que acabamos de hacer con el trocito de plástico que les muestro, lo hizo Newton a mediados del siglo XVII con un prisma, en uno de sus famosos experimentos, en que demostró que la luz blanca está compuesta de una superposición de un conjunto de luces de distintos colores. Bueno, vamos ahora a otra propiedad de la luz, sobre la que también se estaba estudiando por la época en que Newton hacía los experimentos con prismas, que es la difracción. El nombre ese de difracción
se lo puso un italiano que se llamaba Francesco Grimaldi. Y él hizo unos experimentos parecidos al que le vamos a hacer ahora. La difracción es uno de los fenómenos físicos estrella, como veremos ahora, de la mecánica cuántica. Sin embargo, es uno de los experimentos más sencillos de hacer. Cojan todos ustedes el dedo pulgar y el índice, ¿de acuerdo? Y lo que van a hacer ahora, se juntan los dedos cerca del ojo y los van cerrando poco a poco. Verán que justo antes de tocarse los dedos, se forma como una especie de puente oscuro entre los dedos. Péguenselo al ojo, ¿de acuerdo? Los van pegando poco a poco, poco a poco. ¿De acuerdo? Y se forma como una especie de gotita negra entre los dos dedos. ¿Lo ven? Recuerden, van pegando los dedos poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ven que se forma... Mis dedos siguen separados. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Incluso aquellos que tengan un poco de falta de vista, si se ponen ahí con los dedos, pueden mejorar. ¿Han visto más o menos todos el fenómeno? Pues esta chorrada con los dedos es uno de los fenómenos físicos más complicados de explicar y que requirió esperar hasta principios del siglo XX para entender por qué el juntar dos deditos forma ese puente de luz. Y ustedes dirán, ¿y qué me importa a mí que los dos deditos formen el puente de luz? Pues ahora veremos cuáles son sus implicaciones. Vamos a hacer el mismo experimento del puentito de luz entre los dedos, un poco más sofisticado. Lo que vamos a hacer es, Ana está detrás con un láser de helio neón. Justo delante del láser hay una rendija. Y la rendija la vamos a ir cerrando poco a poco. Si tú tienes un haz de luz y hay una rendija que se va cerrando, uno esperaría que el punto de luz que verán en la pantalla se vaya haciendo cada vez más pequeñito. La rendija más pequeña, el punto de luz más pequeña. Y eso es lo que todo el mundo pensaba que iba a pasar. Vamos a ver lo que pasa en verdad. Les parecerá un poco, pero es uno de los experimentos más fascinantes de la física. Ven el punto de luz del láser, ¿no? Pues ahora vamos a empezar a cerrar la rendija que está delante del punto a ver lo que va pasando. Se van dando cuenta de que conforme vamos cerrando aparece el punto central y al lado del punto aparecen como otros puntitos. Ahora, para Yana. ¿Se fijan? Lo curioso es que el punto central, cuando cerramos la rendija, en vez de hacerse más chiquitito, hace lo contrario, se hace cada vez más grande. Y aparecen unas franjas a los lados. Es un experimento simple, pero es tremendamente complicado de explicar. Porque en la época en que se hizo esto, Newton pensaba que la luz eran corpúsculos. ¿De acuerdo? Eran pequeños cuerpos que iban impactando. Entonces, eso no puede pasar si la luz son corpúsculos. Entonces, algo pasa ahí. ¿De acuerdo? ¿Se fijan? Lo curioso es que el punto central, cuando cerramos la rendija, en vez de hacerse más chiquitito, hace lo contrario, se hace cada vez más grande. Y aparecen unas franjas a los lados. Esto es un experimento simple, pero es tremendamente complicado de explicar. Porque en la época en que se hizo esto, Newton pensaba que la luz eran corpúsculos. ¿De acuerdo? Eran pequeños cuerpos que iban impactando. Entonces, eso no puede pasar si la luz son corpúsculos. Entonces, algo pasa ahí. ¿De acuerdo? Entonces, la difracción, ¿qué es eso? Cuanto más cerramos una rendija, los cuerpos, en vez de hacerse más pequeñitos, llega un momento en que se hacen más grandes. Y eso es lo que se llama fenómeno de difracción. Eso también explica las sombras. Cuando ustedes vayan por la calle y miren las sombras que provocan los objetos, no son nítidas. Los bordes de la sombra no son nítidas, son un poco borrosas. Es también debido al fenómeno de la difracción. Ahí tienen otro fenómeno que ocurre en la naturaleza. Esa es otra de los fenómenos que podemos observar con la luz, que es la polarización,
y que también también se estaba estudiando en la época en la que estamos hablando, 1660 y pico. Bueno, en 1669, un médico danés publica un estudio sobre un cristal que le había llegado de Islandia. Un amigo que había ido a Islandia le había traído un cristal que se llama ahora espato de Islandia y que hacía una cosa rara, y es que cuando la colocaba, se coloca el cristal cerca de un objeto, el objeto se duplica. Pues eso también tiene que ver con la polarización. La polarización de la luz, si pensamos en la luz como una onda, ¿de acuerdo? Si cogemos una cuerda y la agitamos, se nos forma una onda. Si pensamos en la luz como una onda, la polarización significa en qué ángulo se desplaza esa onda. ¿De acuerdo? Entonces, hay objetos que la luz le entra con una dirección en la onda y sale con otra. Y eso es un fenómeno también que es muy, muy complicado de explicar si pensamos como Newton que la luz son corpúsculos. Entonces vamos a hacer un experimento sencillo y también bastante espectacular sobre eso. Esto es un trozo de plástico que se llama una lámina polarizante. Entonces, si colocamos una de ellas, fíjense en el círculo, delante de del círculo, cambia de color, pero ustedes siguen viendo el círculo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora, yo pongo detrás de esa y seguimos viendo el círculo, ¿verdad? Pero si yo empiezo ahora a girar el segundo círculo frente al primero, desaparece. Dejo a la pobre Ana ahí. ¿Qué he hecho? La luz pasa por el primer plástico, adquiere una dirección y el segundo plástico solo funciona en esta dirección. Por lo tanto, la luz no es capaz de atravesarlo. Esto era imposible de explicar con la teoría de Newton. Sin embargo, podemos hacer cosas incluso más simpáticas. Esto es un trozo de plástico, lo que se llama transparencia, lo que usábamos antes para dar las clases en la universidad, en los institutos. Seguro que cualquier profesor se acuerda de estas cosas, ¿no? Pues esto, desde el punto de vista óptico, es también muy divertido. Fíjense lo que pasa cuando meto... A ver, ¿se paran? Cuando meto esta transparencia, que es un trozo de plástico, en medio de estas dos. Y ahora empiezo a girarla. A ver. ¿Ven cómo cambia de intensidad? Cualquiera de estos objetos lo que hace es jugar con la luz. La hace girar. ¿De acuerdo? Y esos son fenómenos de polarización. En el vídeo que les puse del Parque del Teide, ahí aparecían bastantes fenómenos asociados a la polarización. Cuando el sol se va poniendo en el horizonte, si a alguno de ustedes les gusta la fotografía, se ponen polarizadores para que la foto salga mejor. Te quitas la luz polarizada que sale en algunas ocasiones cuando el sol está ya muy bajo. Pues con esto es la herramienta también fundamental que utilizamos en otra rama de la astrofísica, que es la física solar. Esta es una imagen del sol tomada con luz blanca, luz visible. Se fijan que dentro del sol hay como unas manchitas, ¿verdad? Se llaman, lo han visto en astronomía, lo que sea, se llaman manchas solares. A alguien se le ocurrió observar con un telescopio y poner, antes de hacer la imagen, un polarizador. Y empezó a girarlo. ¿De acuerdo? Y obtuvo para esa misma imagen la imagen de la derecha. Pues parece que cuando voy girando ese polarizador, aparecen manchas más claras y manchas más oscuras. O sea, que la luz en esos puntos negros está polarizada. Y nosotros sabemos que la única fuente de polarización que hay en las estrellas son los campos magnéticos. Por tanto, así fue como descubrimos que en el Sol y en otras estrellas se producen campos magnéticos realmente espectaculares, a través del estudio de la cantidad de luz que viene polarizada. Y para que vean que no les miento, les pongo unas imágenes del Sol. Dale de nuevo. La música no es del Sol, es nuestra. Eso es el Sol. Y todo lo que van a ver ahora es inducido por los campos magnéticos en la superficie del Sol.
¿De qué país creen ustedes que es la tecnología que se ha utilizado para hacer estos satélites? ¿Estados Unidos? ¿Cuál más? ¿China? Pues lo tienen más cerca. Se cogen el tranvía, se bajan en la parada del museo y van al astrofísico. Todo esto es tecnología desarrollada aquí en Tenerife. Y está volando en satélite a 90 millones de kilómetros de la Tierra. Así que los ingenieros ya saben dónde pueden hacer cosas chulas. Todo eso que ocurre en la superficie del Sol es inducido por campos magnéticos y se descubrieron debido a la polarización que tiene su luz. El tamaño de la Tierra a esa escala es de 2 euros. Ustedes ponen ahí en la pantalla los 2 euros, esto, y ese es el tamaño de la Tierra comparado con el Sol. Vale. Paramos porque si no voy a estar viendo todo el video todo el rato. Y el último fenómeno, antes que se nos cansen mucho, que también se vio en el Teide, es el de la dispersión. Pregunta, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por el mar? ¿Otra respuesta? ¿Por la? ¿Qué dijiste? No, di lo que... Algas, ¿vale? Otra... Voy a hacer la pregunta un poco más complicada. ¿Por qué es azul el cielo y por qué se vuelve rojo cuando anochece? Muy buena. ¿Otra? Pues los tiros van por lo que... ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, que va a estudiar física conmigo más adelante, dio en el clavo. El cielo es azul porque la luz que viene del Sol llega a la atmósfera, interactúa con las moléculas, sobre todo de oxígeno y nitrógeno que hay en la atmósfera, y es dispersada. Y la luz azul se dispersa de las moléculas de oxígeno y nitrógeno mucho más eficientemente que la roja. Por eso el cielo vemos azul. Hace unos 3.000, 4.000 millones de años, el cielo de la Tierra no era azul, era más bien rojizo, porque el componente principal no era el nitrógeno y el oxígeno, había también muchísimo CO2. Entonces el color del cielo, en esa época, si había algo vivo, no tenía nada que ver con este. Pero aquí ocurre lo contrario, aquí el anochecer es azul, mientras que el cielo es rojizo. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa en el cielo ese día para que ocurra lo contrario? Que el cielo es azul, es naranja, mientras que el anochecer es azul. Lo contrario de lo normal. ¿Qué ocurre en el cielo? Calima, muy bien. Pues ocurren dos cosas. Una, cierto, es la calima, y otra, dale de nuevo, que no estamos en la Tierra, estamos en Marte. ¿De acuerdo? Y efectivamente, en Marte siempre hay una especie de calimilla, de polvillo en el cielo que hace que ocurra todo lo contrario que en la Tierra. El cielo es de color anaranjado rojizo, mientras que los anocheceres y los atardeceres son azules. Esto lo tomó la sonda Opportunity, ¿de acuerdo? Que está el robot Opportunity que está ahora mismo rondando por ahí en Marte. Bueno, y con todo esto que ya hemos explicado hasta ahora, o que lo hemos intentado por lo menos, ¿podríamos ya dar alguna explicación del arco iris? De por qué se formó, por qué existe, por qué se forma el arco iris. Pues va a ser casi un compendio de todo lo que hemos visto. Normalmente los arcoíris pues tienen, en los buenos arcoíris se forman dos arcos. El primario, que es el más brillante, y el secundario, que es el que se ve por arriba. Vemos también que se forman colores y, como decíamos al principio de la charla, tiene que ver con el agua, porque siempre se forman cuando ha llovido o va a llover o hay nubes, ¿no? Entonces tiene pinta de estar relacionado con todo eso. Si no, no me harías la pregunta, ¿no? Pues sí, parece que el arco iris al final se forma debido a refracciones, reflexiones de la luz que incide del Sol sobre las gotitas de agua que hay suspendidas en la atmósfera y forman esos efectos. Esa es la explicación del arco iris, pero esa explicación la puede dar muchísimas teorías distintas. La corpuscular de Newton, que ustedes seguro que ya han visto, explica el arco iris como refracción y reflexión de las bolitas que, según él, forman la luz.
También nos vale la explicación que nos daba Huygens de que siendo la luz una onda, que decía él, también podemos explicar la reflexión y la refracción. A finales del siglo XVII, esta batalla entre los corpusculares, que eran los de Newton, y los ondulatorios liderados por Huygens, la ganó Newton. Más que nada porque era Newton. ¿De acuerdo? El poderío mental y la mala hostia que tenía, eso también es verdad, Newton, hacía que sus teorías fuesen más aceptadas que, por ejemplo, las de Huygens. Entonces, durante bastantes años se aceptó como buena la teoría corpuscular de Newton, porque, por ejemplo, explicaba todo de los arcoíris. Vale, pero todo, seguro. A ver, ponme ahí alguna cosita. Hay una cosa que si se ve algunos días, no siempre, cuando se forma el arco iris, que es la foto esa que tienen ahí delante. Ven que debajo del arco iris se ven unos arquitos, ¿no? Bueno, eso se llama arcos supernumerarios. Y sí, yo creo que Newton, como que, aunque ya lo sabía, no fue capaz de explicarlo muy bien, ¿no? No, efectivamente. ¿Se acuerdan el experimento que hicimos con el láser, que se veía la manchita principal y otras más chiquititas al lado? Esto es lo mismo. El arco principal y los arquitos chiquititos. Esto es un fenómeno de difracción, de interferencia de la luz, que la teoría corpuscular de Newton no era capaz de explicar. Entonces, poco a poco, la teoría de Newton se fue ahí aparcando y la de ondas adquirió mucho más valor. Vale, pero eso fue no en 1600, de 1665, 1670, en época en la que Newton ya había elaborado toda la teoría de la luz, había explicado la mayoría de los fenómenos pensando o basándose en que la luz eran corpúsculos que salían del foco luminoso. En la misma época, Huygens pensó un poco haciendo una similitud entre el sonido y la luz, que la luz no eran partículas, sino que eran ondas. Pero el trabajo ese que escribió como que se quedó ahí un poquito olvidado. Porque, como dice Antonio, Newton era el gran Newton y lo que él decía, eso iba a misa. Fue tanto a misa que durante 300 años, la teoría corpuscular de 1670 hasta 1800, la teoría corpuscular siguió dominando. Y aunque para explicar fenómenos como este, esa teoría era malísima, tenían que dar como 20 vueltas a ver si lo podían explicar y nunca se quedaba la cosa convencida. Nadie le hizo caso a lo que había dicho Huygens y otros, de que a lo mejor en vez de partículas la luz era una onda. Efectivamente. Bueno, creo que los Unimedia, creo que los del instituto... Entonces tenemos el plan B para ir acabando. Vale, y explicarle eso. En 1800, entre 1800 y 1820, en esos 20 años, se hicieron una serie de experimentos y una serie de estudios que en el año, concretamente en el año 1822, equipararon a la teoría ondulatoria con la teoría corpuscular. Ahí tenemos a Young, a los experimentos de Young y al tratado que escribió Fresnel. Y llega un momento en que las dos teorías están ya equiparadas. Y entonces la pregunta que se plantea en ese momento es, bueno, pero al final ¿la luz qué es? ¿Es una onda o es un corpúsculo? Pues la respuesta, y nos ahorramos una transparencia, nos la da esto. ¿Qué es? Mando de la Wii, ¿no? ¿Quién tiene Wii o algo parecido en casa? Bueno, yo obvio, ¿no? Me la traje de casa, se la robé a mi hijo. Pues esta es la respuesta de lo que pasó desde 1830 hasta la actualidad. Una Wii, si ven, en la parte de adelante tiene una especie de cristal oscuro, ¿de acuerdo? Que es una cámara infrarroja. La Wii se conecta a la consola a través de Bluetooth, ondas de radio. Y yo aprieto botones y le mando información al ordenador. ¿De acuerdo? Pues esas tres cosas que hace la Wii es tecnología que se deriva de los estudios que hizo
sobre 1850, el gran genio de la física, quitando a Newton, que fue Maxwell. Maxwell cogió todo el compendio de investigaciones, laboratorios, experimentos, etcétera, etcétera, que había, y le puso cuerpo a la teoría ondulatoria de la luz. Y dijo que la luz es una onda electromagnética. Es un campo eléctrico y magnético que se mueve. Y gracias a sus estudios matemáticos, a partir de ahí, se desarrolló toda esta tecnología de infrarrojos, radio. Este es el amigo Maxwell. Esas son sus 4 famosísimas ecuaciones que verán en segundo de bachillerato, seguro. Ahí les van a preguntar en el examen. Pues esas 4 ecuaciones se meten aquí, en la Wii. ¿De acuerdo? Ahora mismo estamos viviendo de las tecnologías desarrolladas hace 150 años. La física, la ciencia básica, se desarrolla unos 100 y pico años antes de sus aplicaciones tecnológicas. Todavía no tenemos muchas aplicaciones tecnológicas de los grandes hitos de la física, por ejemplo, de principios del siglo XX. Estamos viviendo todavía de los descubrimientos de hace 100 y pico años. De ahí la importancia que tiene la ciencia básica. La ciencia aplicada, la ingeniería, etcétera, etcétera, usa los resultados derivados por teóricos unos 100 y pico años antes. Y eso pasa en todas las ramas de la ciencia. Por lo tanto, con Maxwell, gracias a él tenemos esto. ¿Y qué es la luz? Una onda, una partícula. Pues eso, y ya lo dejamos, lo hizo un físico con esto. ¿Saben lo que es? Un poco escatológico, ¿no? Es un rollo de papel higiénico, ¿no? Pues a la pregunta de ¿y la luz es una onda o un corpúsculo? Pues la respuesta es algo en medio. A ver, ¿ustedes qué ven aquí? ¿Qué figura geométrica ven? Un rectángulo. La sombra es un rectángulo, ¿no? Si yo la giro, ¿qué ven ahora? Y es un cilindro. Eso es lo que pasa con la luz. La luz tiene propiedades que nos hacen pensar que es una onda y otras propiedades que nos hacen pensar que es un corpúsculo. Pero en verdad es otra cosa, que es complicadísimo de explicar físicamente porque no tenemos la capacidad. Es una explicación matemática que no tiene un parangón físico porque es muy complicado para nosotros el poder hacer una analogía. La mejor analogía es la analogía escatológica del papel higiénico. ¿De acuerdo? Pues fíjense todo lo que nos ha hecho, los siglos que han tenido que pasar para llegar a la conclusión de lo que es la luz y sus aplicaciones prácticas. Desde los griegos y los asedios en Siracusa hasta la actualidad. Esto pasa con la luz y pasa con cualquier fenómeno de las ciencias naturales. Entonces, Ana, yo creo que lo podemos dejar aquí. Creo que han salido iluminados de la charla.